Isaías nos narra cómo es que Dios lo llamó. En Isaías capítulo 6 dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, dice. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Y Después limpio. oí y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Muy bien. Entonces vemos aquí cómo es que narra el profeta Isaías, cómo es que narra él, cómo es que fue su llamado para ser el mensajero de Dios, porque eso es lo que era un profeta, llevar un mensaje de parte de Dios. Entonces recordemos un poco, este pueblo estaba inmerso en el pecado. Acababa de fallecer un rey que por cierto también era pagano. No, es un rey de Israel, pero que un rey que se había contaminado con otros tipos de idolatrías. Y era un pueblo que estaba totalmente de espaldas a Dios. Y en medio de esa situación Dios llama a su profeta Isaías para que lleve su mensaje. Y definitivamente el mensaje que iba a llevar Isaías iba a ser un mensaje duro, iba a ser un mensaje que iba a confrontar a reyes, que iba a confrontar al pueblo, ¿no? Entonces, a nadie así nada más le gusta de pronto llevar un mensaje como eso a una autoridad, ¿no? Imagínate que de pronto Dios te llama para que tú lleves tu mensaje a una autoridad que fácilmente podría quitarte la vida y era parte de su derecho. Entonces es difícil, ¿no? Asumir una situación como esa. A veces hemos escuchado esta frase, heme aquí, envíame a mí, y el que menos dice, amén, yo quiero ser un enviado del Señor, ¿no? Incluso hay canciones que usan esta frase, heme aquí, envíame a mí. Esto me hace acordar años atrás cuando me convertí al cristianismo, hace 15 años aproximadamente, o quizás 16 años atrás, 15. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? De que en la iglesia donde nos congregábamos, en la mayoría éramos jóvenes, ¿no? Y aquel entonces sonaba una canción ahí en la iglesia que su letra justamente decía, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Entonces, pon tu palabra en mi boca, Señor, ¿no? Y anunciaré, dice, tu majestad, decía la canción. Y cada vez que sonaba esa canción, un buen grupo de jóvenes levantábamos las manos y en nuestra emoción decíamos, heme aquí, envíame a mí, porque sonaba bonito. Y estaba refrescando un poco la memoria hoy y me acuerdo de muchos de esos jóvenes y a muchos de ellos los veo apartados del Señor, otros quizás llevando una vida a medias con el Señor, otros ciertamente están sirviendo al Señor, pero era un buen número los que cantaban esto. Y yo digo, pero de pronto todos decían, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy dispuesto. Pero han pasado los años y podemos ver de que muchos quizás lo dijeron solo por emoción y no consideraron qué significaba realmente decir, heme aquí, envíame a mí. Muchas veces nosotros podemos caer en eso, en decir amén, ¿no? ¿Y quién predicará a Pachacútec? Amén, estoy dispuesto. ¿Y quién le hablará a tal grupo de personas? Amén, estoy dispuesto. Pero a veces no consideramos realmente nuestras palabras, ¿no? ¿Quién es el que nos está llamando? Si analizamos un poco el texto, vemos cuando Nehemías narra
habla del trono de Dios, de la santidad de Dios, de cómo estos ángeles serafines le servían en su trono y cómo es que él se sentía inmundo, labios pecadores, labios inmundos, no se sentía digno. Y es más, dice que él se preocupó y dijo, en el verso 5 dijo, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Entonces él dijo, ya fui, ¿no? Entonces ante la santidad de Dios reconoció, a pesar que Isaías era un hombre justo, por así decirlo, o sea, no estaba inmerso en el pecado como todo el pueblo lo estaba, como los reyes lo estaban, era una persona que no necesariamente tenía, ¿qué te puedo decir, no? Comportamientos así, escandalosos con el pecado, pero por su naturaleza era pecador, como tú y como yo. Aún así, él, ante la santidad de Dios, al compararse con la santidad de Dios, reconoció su naturaleza, reconoció su realidad, su condición, ¿no? No dijo, yo estoy capacitado, no dijo, heme aquí en mí, envíame a Baja el mí porque yo volumen. soy el indicado. No, dijo, heme aquí, envíame a mí. Después de qué? Después de que el ángel le dijo, ahora sí puedes hablar. Él dijo, heme aquí, envíame a mí, después de haber considerado la santidad de Dios. Y al considerar la santidad de Dios y su condición de pecador, él entendió que Dios lo estaba llamando por gracia. Porque si Dios no quisiera llamarlo, o porque si Dios lo estaba llamando por sus obras, no lo hubiese llamado. Si hubiese sido porque él era digno, Dios ni siquiera se hubiese referido a él. Mucho menos iba a poder estar frente en la presencia del Señor. Mucho menos iba a haber esta visión de Dios. Pero él tuvo eso por obra y gracia y misericordia de Dios, estuvo ante el trono de Dios. Fue uno de los pocos hombres que ha visto el trono de Dios, ¿no? Entonces, ahí es donde lo llama y él considera. Entonces, mis hermanos, si de pronto el Señor te está llamando a anunciar su mensaje, a predicarle a alguien más, esta palabra no solo es para pastores o para los que van a servir al Señor, es para todos. Si tú estás considerando predicarle o compartirle el mensaje de Dios, el amor de Dios a alguien más, necesitas recordar, entender que ese mensaje que tú vas a compartir con ese familiar, con ese amigo, es un mensaje que viene del Santo, Santo, Santo. No es cualquier mensaje. Que esa palabra que tú vas a llevar no proviene de cualquier hombre, cualquier humano, proviene de Dios mismo. Y eso nos va a hacer pisar tierra en el sentido de que el mensaje, el consejo que tengo que dar, tengo que ser temeroso de Dios al momento de darlo. No predicar por predicar, no compartir por compartir, no hablar de Dios por hablar de Dios. Todo el mundo habla de Dios, pero no todos tienen el mismo temor de Dios cuando lo hacen. Muchos hablan de Dios, muchos declaran, te dan buenos deseos en el nombre de Dios y dicen que Dios te va a dar un carro, dos carros, una casa. Muchos hablan, pero sin ningún temor de Dios. Tengamos temor de Dios, entendamos que si está dispuesto a usarnos o nos está llamando para proclamar su mensaje, es porque está teniendo gracia y misericordia con nosotros primero y también quiere tenerlo con ese familiar, con ese amigo a quien tú estás siendo llamado a predicar. Entonces, consideremos ese ejemplo de Nehemías, ¿no? De que él reconoció cuál era su condición. Amén. Lo mismo, más adelante vamos a ver en el Nuevo Testamento a Pablo haciendo lo mismo, entendiendo que en sus fuerzas no es digno, pero que por obra y gracia y misericordia Dios lo llamó a ser predicador a los gentiles. Entonces, mis hermanos, los dejo con esta palabra antes de comenzar a orar. Padre,